Y yo voy a continuar, ¿verdad? Voy a continuar con la serie de la guerra espiritual, de la armadura, ¿verdad? Estoy en una serie, voy en la segunda parte de la coraza de justicia, y creo que es muy importante, ¿verdad? Poder entender y saber cómo ponernos la armadura de Jesús, ¿verdad? Y quiero que abra su Biblia conmigo al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al 18. Cuando lo tenga, diga amén. Una palabra final. Póngase de pie conmigo. Si trae su Biblia, ábrala, ¿verdad? Si la trae en su teléfono. Si no, miren las pantallas. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Y la coraza de justicia de Dios. Ahí voy a quedar porque ahí vamos, ¿verdad? Y todavía faltan algunas, ¿verdad?, piezas de la armadura. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias. Yo te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, que abras cada mente, cada corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder conocer, a poder vestirnos con la armadura, Señor. Te honramos y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar su asiento. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad?, que la importancia, ¿verdad? Pablo nos enseña, pero ¿por qué? Porque es que aquí hay algo clave. En el versículo 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, contra los engaños del diablo, ¿verdad? Contra las mentiras del enemigo. Por eso es que tenemos que ponernos la armadura, ¿verdad? Y hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad?, yo estaba hablando, ¿verdad?, de la coraza de justicia. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Pero aprendimos, ¿verdad?, cuando ponernos el cinturón de la verdad es conocer a Jesús, es vivir como Jesús, es conocer su palabra, ¿verdad? Y en esta mañana, ¿verdad?, la segunda parte y la última parte de la coraza de justicia, ¿verdad? Y yo le puse el título: huyamos de la tentación, ¿verdad? Porque si se da cuenta, dice contra las acechanzas del diablo, contra las mentiras, contra los engaños, ¿verdad? Y la tentación, ¿verdad? Entonces, vestir la coraza de justicia, hermanos, nos ayuda a mantenernos libres, ¿verdad? Como dice la palabra ahí, firmes contra las tentaciones del enemigo. Entonces, voy a hablar de una historia en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que la mayoría conocemos esta historia de José, ¿verdad? Cómo
cómo él quiso ser seducido por la esposa de Potifar, ¿verdad? Y aquí podemos mirar, ¿verdad?, cómo él tomó la mejor decisión correcta de huir, ¿verdad? De huir. Y esa es una manera que usted y yo nos ponemos la coraza de justicia. El otro día yo escuché a una persona que me dijo: yo, pastor, yo todos los días me pongo la armadura. Hermanos, ¿verdad? La armadura no se pone, ¿verdad? La vivimos todos los días, ¿verdad? Con la oración eso es para que nos dé fuerza, para que nos fortalezca y poder aplicar la armadura de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Es como yo les enseñaba, ¿verdad? El cinturón de la verdad es conocer a Jesús, es vivir como Jesús, es tener una relación como Jesús, es estar comprometidos con Dios. Eso es ponernos el cinturón de la verdad. Porque personas piensan o creen que en la mañana ora y le dice: Señor, me pongo el cinturón, pero anda de mentiroso. ¿Y cómo se va a poner el cinturón? No tiene una vida de integridad, no tiene una vida honesta, ¿verdad? En muchas áreas de su vida. Entonces eso no es ponerse el cinturón. Ponerse el cinturón es vivir la vida diaria, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y aquí quiero compartir en esta mañana la historia de José, ¿verdad? Cuando él estaba en el palacio, ¿verdad? La esposa de Potifar, ¿verdad?, quería acostarse con él, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted lee la historia, vamos a mirar unos cuantos versículos, pero por el tiempo, hermano, no quiero meterme, porque son 23 versículos que habla de la historia, ¿verdad? Son 23 versículos y solamente voy a mencionar algunos, pero cuando tenga tiempo lea la historia, ¿verdad? Cómo José tomó la mejor decisión. Y nomás yo me ponía a pensar, ¿verdad? La situación que enfrentó José. Cualquiera, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Verdad? Que una mujer viniera de diferentes maneras, ¿verdad?, a querérsele insinuar, a pedirle que se acostara con él, ¿verdad? Y dice, si usted lee la Biblia, dice que José era un hombre joven, un hombre fornido, dice una versión, que estaba fornido y guapo, ¿verdad? Entonces podemos mirar, pero también José vivía lejos de su familia. Él no tenía que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? La esposa de Potifar lo tentaba todos los días, hermano. Ella lo buscaba, ¿verdad? Y lo buscaba cuando no había nadie en la casa, para que nadie se enterara. Y podemos leer, ¿verdad?, que nos dice, ¿verdad?, que Dios bendijo a Potifar por causa de José. Y eso se encuentra en Génesis 39, el versículo 4 y 5. Dice: eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Podemos ver que la mano de Dios estaba sobre la vida de José, que lo que él tocaba era bendecido. ¿Verdad? Y él estaba en la casa de Potifar y Dios bendecía esa casa, ¿verdad? Dios lo bendijo, ¿verdad? Yo me imagino que hasta José hubiera pensado: oh, pues me merezco, ¿verdad? Porque a veces así pensamos, ¿no? ¿Verdad? Que se merecía una recompensa por sus servicios. Pero podemos mirar, hermanos, en el versículo 8 y el 9, que José se negó, dice la palabra de Dios. Dice, le contestó, fíjese lo que le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene autoridad más que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Él sabía, ¿verdad?, que iba a ser un pecado contra Dios.
Y hermanos, si podemos mirar esta historia, ¿verdad? Esto fue lo que marcó la vida de José, porque eso le influyó por el resto de su vida, para caminar en integridad, para caminar, ¿verdad?, en santidad, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y recuerde, hermano, la historia habla, ¿verdad?, que la consecuencia de negarse, porque podemos mirar más adelante, ¿verdad?, que fue la cárcel, ¿verdad? Porque esta señora, esta mujer, ¿verdad?, lo acusó injustamente. Pero, ¿verdad?, él podía mirar, ¿verdad?, que si se iba a acostar con ella iba a traicionar la confianza de su amo. Pero lo más importante era que decía que era un pecado contra Dios. Y él sabía, ¿verdad?, que iba a ser un gran mal, ¿verdad? Y él pudo mirar, hermano, él tomó en cuenta el costo de su propia autoestima, de su pureza moral. Entonces, hermanos, vestir la coraza de justicia nos enseña y nos ayuda a conocer lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, vestirnos la coraza de justicia es hacer lo correcto, es hacer lo justo. ¿Se recuerda la semana pasada, hermano, de hacer las cosas justas, de hacer lo que es correcto? Entonces, hermanos, para ponernos la coraza de justicia, tenemos que aprender, hermano, debemos decidirnos a pensar correctamente, a pensar las cosas correctamente. Porque hay veces, ¿verdad?, que tomamos decisiones malas, ¿verdad? Aun cuando sabemos que está mal, aun cuando entendemos que eso nos puede llevar, ¿verdad?, al pecado, hermanos. Tomamos decisión. Y podemos mirar allí en Génesis, en el versículo 10 del capítulo 39, que dice que día tras día ella seguía presionando a José. Pero dice la palabra que él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Y aquí nos enseña, hermanos, que es la misma forma que el enemigo trabaja en nuestras vidas. Es la misma manera que el enemigo siempre quiere hacernos caer. Siempre va a venir, hermanos, y va a querer engañarnos. Mire, la palabra, estaba estudiando, y la palabra, hermanos, que dice contra las estrategias, contra los engaños del enemigo, hermano, está hablando en el griego, significa que es un camino. O sea que el enemigo toma un camino. Toma un camino, y ese camino, hermanos, es hacia nuestra mente. Porque cuando el enemigo logra controlar tu mente, hermano, se acabó. Él te va a tener controlado, controlada. Él va a dirigir tu vida. Entonces tenemos que entender, hermanos, ¿verdad?, que el enemigo es real y tenemos que pensar correctamente. Se recuerda, ¿verdad?, cuando estaba hablando del cinturón de la verdad, hermanos, de creer a Dios, ¿verdad? El primer mensaje que hablé, hermanos, es nuestra identidad. ¿Quién somos en Cristo? Y lo tenemos que creer y lo tenemos que hablar a nuestra vida. Que somos redimidos, hermanos, que somos lavados por la sangre de Jesús, que fuimos rescatados por un precio de sangre. Que Él nos hizo libres, hermano, que nos liberó del cautiverio en que vivíamos en el pecado. Entonces tenemos que saber, dice, somos sellados por las arras del Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que creer las cosas, lo que Dios nos habla, hermano. No creer las mentiras del enemigo. Porque Él continúa ese mismo proceso con nosotros, ¿verdad? Y la esposa de Potifar no se cansaba, hermano. Ella pensaba, yo me imagino, ¿verdad?, que a lo mejor un día iba a caer José. Dice, de tanto insistir, ¿verdad? De tanto, pensaba, yo creo al final va a caer en la trampa, ¿verdad? Ella tenía una estrategia. ¿Y qué dice la palabra? El enemigo, con las estrategias del enemigo. Él tiene estrategias, pero a veces pensamos que son muchas y no, es una sola. Él no tiene muchas estrategias.
Él nomás tiene una sola y es un camino, y es hasta hacia nuestra mente, a querer controlar nuestra mente. Porque hay veces, hermano, que nos creemos las mentiras del enemigo y las hacemos verdades. Porque el enemigo, hermano, el enemigo nos engaña con cosas pequeñas, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Yo creo que la mujer de Potifar, hermano, ella pensaba, porque si lee una versión dice que se acostara al lado de él. Y yo creo que era el primer paso para avanzar al siguiente paso, ¿verdad? Y así nos engaña el enemigo. Oh, mira esa película, no tiene nada de malo. Y terminas, hermano, viendo, después empiezas en la internet a mirar otras cosas que no debes de ver, ¿verdad? El enemigo nos engaña con cosas pequeñas. Porque dice, ¿qué de malo tiene que mires una película? Y tiene desnudos y todas esas cosas. Y al final terminas viendo otras cosas en la internet, pornografía. Porque es tan fácil el día de hoy que nomás aprietas un botón y ahí está. Y a veces sin buscarla, hermano, te sale solo. Y nomás aprietas un botón y ahí está, ¿verdad? No me mire así como que no sabe, hermano, ¿verdad? No me mire así como que, ay, pastor, no, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, hermano, que estoy aprendiendo a ponerme la armadura todos los días. El Señor está tratando con mi vida como nunca en mi vida, ¿verdad? A caminar en santidad, a ponerme la armadura, a vivirla, a conocer a Jesús más, a leer su palabra, conocer su palabra. Eso es ponernos la armadura, hermanos. No es orar, Señor, me pongo la coraza de justicia. No, hermano, vive en santidad. Eso es ponerte la coraza de justicia. Caminar en santidad, ser íntegro, hacer lo correcto, decir no a lo malo, hermano, ¿verdad? Porque mire, el hacer que alguien peque, hermano, por falta de recato, también es pecado. Y eso es para las hermanas. O también para los hermanos que traen su camisa abierta y con un pelito de fuera, ¿verdad? Y las hermanas que también andan bien escotadas o con faldas. Bueno, no, aquí no vienen a esta iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que todo eso es pecado, hermanos? Y podemos mirar cómo José, ¿verdad? Él no quería traicionar, hermano. Él decidió hacer lo correcto. Rechazó la tentación y hizo lo correcto, ¿verdad? Así como José comprendía, como David, ¿verdad? Que su pecado contra Potifar sería una ofensa contra Dios, ¿verdad? Piense, hermano, nomás piense cómo había sido el proceso mental de José para tomar la decisión correcta. Yo no creo que fue fácil para José, estando solo, siendo joven. Entonces él huyó de la tentación. Entonces, hermanos, ponernos la coraza de justicia también podemos aplicarla en huir de la tentación, ¿verdad? Porque la mujer no se daba por vencida. Y eso es lo mismo que el enemigo hace, hermano, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? Que José no se dio, ¿verdad? Dice que le rompió el manto a José. Le rompió el manto y lo acusó de que la había violado, de que había estado con ella. Y él terminó en la cárcel. Pero el Potifar lo hizo encarcelar, hermanos, a causa de la falsa acusación. Pero Dios usó ese encarcelamiento para elevar a José a una posición de liderazgo, ¿verdad? Fue el proceso de José, hermanos, ¿verdad? Él corrió lo más rápido que pudo ir de la tentación. Entonces, hermano, José vistió la coraza de justicia huyendo de la tentación. Pablo le dice a Timoteo: huye de las tentaciones juveniles y esfuérzate por llevar una vida de rectitud, una vida de amor, de paz, ¿verdad? Dice, con los que invocan, dice, limpia y sinceramente al Señor.
Y Pablo nos enseña en Corintios que Dios nunca nos va a dar una tentación, hermanos, más fuerte de la que podamos soportar. Que Él siempre nos va a dar la salida. Que Él siempre va a poner, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando uno cae en alguna tentación, es porque uno le permitió al enemigo, ¿verdad?, que jugara con nuestra mente. ¿Verdad? Dicen, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, podemos dejar que un pájaro, ¿verdad?, no podemos dejar que un pájaro vuele a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que haga un nido en nuestra cabeza. Y eso es lo mismo con el enemigo. No podemos evitar sus mentiras, van a venir, pero sí podemos creer la verdad de Dios. Sí podemos creer las promesas de Dios. Sí podemos creer lo que Dios dice y evitar las mentiras que el enemigo trae a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, aquí podemos mirar, hermano, que muchas de las veces la salida que Dios va a proveer es de 2 pies para correr a dirección opuesta a la tentación, ¿verdad? Pero con frecuencia nos quedamos, hermanos, en la tentación, alrededor. Queremos estar ahí, cerca del pecado, ¿verdad? Como sintiéndonos suficientemente fuertes para probarlo, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, hermanos, decimos, no voy a caer en la tentación, pero terminamos cayendo en la tentación. Y nos preguntamos por qué caímos. Porque estás jugando con la tentación. En tu mente, hermano, recuerda, en tu mente, lo traes en tu mente. Lo traes, y cuando lo traes mucho tiempo en tu mente, viene a tu corazón. Y después viene la caída, hermano. Entonces tenemos que aprender a resistir la tentación. José tomó la decisión correcta cuando él se enfrentaba, hermano, a una tremenda tentación, ¿verdad? Y yo creo que no todos somos tan fuertes como José, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que aprender a huir de la tentación, no quedarnos en la tentación. Y ahora, hermano, vamos a mirar un ejemplo, ¿verdad?, de una perspectiva negativa, de alguien que tomó una decisión que no era la correcta. Y estoy hablando de David, ¿verdad? Y David, hermano, ¿verdad? La historia de David con Betsabé, ¿verdad? Aquí aprendemos los peligros, ¿verdad?, de elegir no andar en justicia, de no caminar con la coraza de justicia. Porque ¿cuántos saben que hasta un hombre de Dios puede caer, hermanos? ¿Verdad? Podemos mirar en el libro de los Hechos lo que decía Esteban. Dice, David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. O sea, dice que pidió tener el privilegio, ¿verdad? Aún, hermano, Dios lo llamó a David un varón conforme al corazón de Dios. Y lo podemos mirar en Samuel. Dice, le estaba diciendo el profeta a Saúl, dice, tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón, y el Señor ya lo ha nombrado para ser el rey de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Era Samuel hablándole a Saúl, diciéndole, ya Dios escogió un hombre conforme a su corazón, y era David, ¿verdad? Y podíamos pensar, un hombre de Dios, un hombre con gran reputación, tan brillante, que no iba a caer en pecado, hermano, ¿verdad? Cuando la tentación lo persiguiera. Y aquí, hermano, nos recuerda ese adulterio de David con Betsabé, que cada uno de nosotros, con una mala decisión que tomemos, nos separa de caer en la injusticia, ¿verdad? Aun que seamos elegidos por Dios, aun que somos escogidos por Dios, ¿verdad? Vestirnos de la armadura de Dios, hermano. Entonces, si tomamos las decisiones equivocadas,
si hacemos lo incorrecto, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios, entonces, hermano, vestido la armadura de Dios simplemente se convierte en algo, pues, ahí nada más, en un libro, en una carta, vestirse de la armadura. Y ya, es como le estaba diciendo, como si dijera en la mañana que se levanta, me pongo el cinturón, me pongo la coraza, Señor, y ya, pero no lo está viviendo, no lo está viviendo. Se trata de vivirlo, hermanos. Para ponernos la armadura de Dios, hermanos, ¿verdad? Es como Pablo le dice a los hebreos, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que corramos, hermano, ¿verdad? Especialmente del pecado que nos asedía. O sea, que corramos, hermano, que no nos enrede el pecado, ¿verdad? Pero David, hermano, cayó en pecado. David se dejó llevar por su humanidad. Fíjese, ahí sí vamos a leer porque no está tan grande. Dice en 2 de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1 al 4, que al año siguiente, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel para aniquilar a los amonitas y poner cerco a Rabat. David, en cambio, se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de levantarse de la siesta, y mientras paseaba por la terraza de palacio, David vio allí una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar por ella y le dijeron, se trata de Betsabé, la hija de Elías y esposa de Urías elitita. David envió a unos emisarios a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella, ¿verdad? Recién purificada de su regla. Luego ella regresó a su casa. Aquí, hermanos, podemos mirar que David miró una mujer hermosa bañándose, ¿verdad? Yo creo, excitado, buscó información sobre ella. Y fíjense, nos dice la palabra, hermanos, que Betsabé era la hija de uno de los mejores soldados de David, ¿verdad? Era la hija de Elías. Era nieta del consejero en quien David más confiaba. Y eso lo podemos ver atrás. Y era esposa de uno de los integrantes del círculo selecto de sus honrosos guerreros, Urías. Era la esposa de Urías, ¿verdad? Y si aquí podemos mirar, hermanos, que si realmente David quería cometer adulterio, Betsabé no era la mejor opción, porque enredaba a mucha gente cercana a él, ¿verdad? Había muchas relaciones importantes en juego y podía herir a muchos de sus seguidores más leales, ¿verdad? Aún Dios iba a juzgar sus actos. Pero podemos mirar que David, hermano, no se dejó guiar por esos razonamientos, sino que miró a Betsabé y la deseó, la envió a buscarla, sin mirar las consecuencias, ¿verdad? Sabiendo que estaba siendo impulsado por sus deseos sexuales, cometió adulterio con ella. O sea, en otras palabras, David no tenía la coraza de justicia. No, él abandonó la coraza de justicia por un tiempo, me imagino. Él falló, hermano. Él permitió que sus hormonas le dictaran qué hacer. Pero la diferencia de José, que él sí obedeció a Dios, que él sí se puso la coraza de justicia, ¿verdad? Pero en esta mañana, ¿qué lo impulsa a usted a tomar las decisiones correctas en su vida? A hacer lo correcto, a hacer lo que agrada a Dios, obedecer los mandamientos de Dios. O se deja llevar como David por sus hormonas, buscando placer, hermano, de formas inmorales, o otras emociones como la ira, la amargura, lo deja que lo controlen, o hay una necesidad de aceptación que, ¿verdad? que nos lleva a caer siempre, hermanos, que nos dejamos llevar en cosas
que nos apartan del camino de Dios, ¿verdad? Siempre nos dejamos, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque el enemigo siempre va a buscar la forma de apartarnos de los caminos de Dios. Él, hermano, y aún Él va a querer que usted y yo ocultemos el pecado, ocultemos el orgullo, ocultemos la arrogancia, ocultemos la avaricia, ocultemos todas esas cosas, hermano, en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay avaricia, hay orgullo, hay vanidad, hay arrogancia. Todo eso, hermano, le abrimos las puertas al enemigo en nuestra vida. Las mentiras blancas, esas no son, para Dios no hay mentiras blancas. Para Dios mentira es mentira. Cuando tú mientes, cuando tú manipulas, cuando tú engañas, ¿verdad? Todas esas cosas abren las puertas al enemigo en tu vida. Entonces, el querer ocultar esas cosas en nuestra vida, hermanos, es como quitándonos la coraza de justicia. No nos estamos poniendo la coraza de justicia. Y ese es el enemigo, ¿verdad? Porque cuando ocultamos un pecado nos lleva a otro pecado. Y el enemigo trabaja en lo oculto. ¿Se recuerda cuando llevó a pecar a Adán y a Eva? Ellos se escondieron porque sintieron vergüenza. Cuando los hermanos de José lo vendieron, ¿verdad? De ocultar su pecado, lo vendieron como esclavo. Ananías y Zafaira, ¿verdad? Lo miramos las semanas pasadas. Ellos escondieron el pecado en su corazón hasta que Pedro los confrontó y cayeron muertos, hermanos, porque ellos habían vendido una propiedad que era de ellos, pero engañaron a los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenían de engañar? Si era de ellos, ¿por qué tenías que mentir? ¿Verdad? ¿Por qué ellos tenían que mentir? Entonces, hermanos, usted y yo a veces tratamos de esconder nuestros pecados. Vestir la coraza de justicia, hermano, nos permite vivir de una manera justa y no tenemos nada que esconder. Porque si usted tiene que ocultar sus acciones, entonces, hermano, usted no está vistiendo la coraza de justicia. Pero en esta mañana te tengo una buena noticia, hermanos. Dios no abandonó a David. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque lo que hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Imagínense si su historia hubiera terminado ahí. Yo me imagino que hubiera sido una de las historias de la Biblia más desagradables. Pero cuánto le dan gloria a Dios por su misericordia, hermanos. Que Dios todavía tiene sus profetas, ¿verdad? Tiene sus siervos, porque Él envió a Natán a confrontar a David. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vino Natán y le contó una historia. Dice que le dijo, mira, a un hombre, ¿verdad? Que tiene muchas ovejas o chivos, no sé qué era, pero algo así le dijo, ¿verdad? Le dijo, tiene bastantes, pero fue y le quitó a alguien que solamente tenía una. Se la quitó. Y dice que David se enojó. Digo, ¿quién es este? Ese merece la muerte. Es lo que dijo David, ¿verdad? Pero dice, eres tú. Tú eres tú. Lo confrontó, eres tú. Y dice que aceptó su pecado y se arrepintió. Y Samuel le dijo, mira, Dios te perdonó la vida. Dios le perdonó la vida, hermanos, ¿verdad? Pero hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Porque Dios no dejó en paz a David, ¿verdad? Pero él llegó al arrepentimiento, ¿verdad? Vino al arrepentimiento. Por eso Dios lo llama al hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que esa es la clave en nuestra vida. Queremos un avivamiento, hermanos. Queremos vivir ¿verdad? Nuestra diario vivir. Aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos. Hay personas, hermanos, que se creen como
como el hijo, ¿verdad? Como el hermano del hijo pródigo. Oh, es que yo estoy en la iglesia desde niño, es que yo tengo muchos años siendo cristiano, cristiana, y conocen la palabra y el lenguaje cristiano, pero no viven la vida cristiana. No son comprometidos con Dios. No se pone la armadura de Dios en su vida. Y viven con los pecados del orgullo, la arrogancia, de los celos, de la envidia. Y necesita arrepentimiento usted también. No solamente el drogadicto, el pandillero o el alcohólico, pero también el orgullo, la arrogancia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El ser egoístas, el pensar nomás en nosotros mismos. Porque Dios no quitó las consecuencias del pecado de David, pero Dios en su misericordia, hermanos, no requirió la muerte de David. Porque en Levíticos habla que él merecía la muerte. Pero la noticia para nosotros es que Dios, en su gracia, hermanos, nos da nuevas oportunidades para podernos poner la armadura de Dios, para podernos vestir con la coraza de justicia. Denle un aplauso al Señor, hermano, que tenemos a un Dios de misericordia, que tenemos a un Dios de amor, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro deseo, de poder vestirnos con la coraza de justicia, ¿verdad? Ese es mi deseo, hermano. Ese es mi anhelo, de poder caminar íntegro, en santidad, de todos los días en mi vida poder ponerme, hermanos, la armadura que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque vestir la coraza de justicia, hermanos, significa vivir como Jesús, vivir con justicia como Jesús, hermano. Y eso implica que le conozcamos personalmente, que tengamos una relación con Él, ¿verdad? Que aprendamos su palabra y que vivamos la palabra de Dios, que la vivamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque, mire, la coraza de justicia, hermano, no puede separarse del cinturón de la verdad. Yo creo que el cinturón de la verdad era una de las piezas más importantes, porque sin el cinturón de la verdad no podía sostener esa coraza, no podía mantenerla en su lugar, no podía ponerse la espada, hermano, ¿verdad? No podía, ¿verdad?, ponerse esa vestimenta que se ponía, porque era como una bata, pues. Entonces no lo iba a dejar pelear. El cinturón de la verdad es una de las piezas más importantes, hermano, porque lo demás es algo simbólico. El cinturón de la verdad yo creo que es una de las más importantes, porque es la palabra de Dios, es tener una relación con Dios, es vivir como Jesús, hermanos, es aplicarlo a nuestra vida todos los días, ¿verdad? Pablo dijo, hermano, que debemos vestir toda la armadura, y solamente cuando usamos toda la armadura de Dios, hermanos, estamos equipados y preparados para la guerra, ¿verdad? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el calzado de la fe, ¿verdad? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y la oración. Estas son armas, hermanos, vitales y efectivas, poderosas, hermanos, para usted y para mí, ¿verdad? Pablo habla en 2 de Corintios y menciona de estas armas espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, cuando tenemos estas armas, hermanos, de guerra en mano, usted y yo vamos a poder ser capaces de caminar y derrotar al enemigo, hermano, destruir toda fortaleza demoníaca que desafíe nuestra fe. Porque tú no puedes decir, hermano, yo cuando Dios me hable, así hay personas. No, hermano, es todos los días. Tienes que aprender a obedecer a Dios. Porque dice, hermano, pues haga esto, haga lo otro. O no, hasta que Dios me hable, pastor. Ay, el orgullo ahí caminando. Esa es una persona que cuando dice que hasta que Dios le hable, no.
Es porque usted todavía deja que el enemigo, usted no se pone la armadura de Dios todavía. No ha aprendido a ponerse el cinturón. No ha aprendido a ponerse la coraza de justicia. No ha aprendido a tomar el escudo de la fe y apagar los dardos encendidos del maligno. El casco de la salvación. Hay personas, hermano, que todavía tienen yugos en su vida. Son cristianos y viven con eso yugo en su vida. Con yugos en su vida. Recuerde que el yugo se le ponía a dos bueyes en los cuernos, ¿verdad? Es como un palo, ¿verdad? Que hace que los dos bueyes, si uno quiere jalar para allá, el otro no lo deja. O sea, ninguno puede hacer lo suyo, los dos tienen que caminar. Y así nosotros tenemos yugos en nuestra vida de cautiverio. Que hay cosas en nuestra vida que hemos abierto puertas, ¿verdad? Que nosotros queremos servir a Dios y queremos caminar y buscar la voluntad de Dios. Pero ese yugo no nos deja. Usted quiere buscar de Dios, pero ese yugo lo lleva para otro lado. Es cuando usted ha abierto esas puertas en su vida. Es porque usted no ha cerrado esas puertas. Yo no lo conozco su vida, pero usted sí se conoce. Usted sabe cuáles son esos yugos en su vida. Y Dios quiere romper esos yugos en esta mañana. Él quiere quebrantar todo yugo en su vida, toda atadura. Él quiere hacerlo libre, hermano. Él quiere que usted camine en libertad. Él quiere que usted pueda ponerse esa armadura. Así como a David, que Dios le dio otra oportunidad de ponerse la armadura de Dios en su vida. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta mañana. Nos quiere dar otra oportunidad para poder vivir para Dios. Porque, hermanos, cuando en verdad aprendemos a ponernos la armadura, ¿verdad? Porque Pablo dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sabe de qué está hablando? De nuestra mente, de nuestro pensamiento. Dice la palabra: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no cambia tu manera de pensar, mi hermano, mi hermana, nunca va a cambiar tu manera de vivir. Usted necesita renovar su compromiso de vestir esta coraza. ¿Cuánto necesitan renovar? Decir, quizás he fallado, he dejado de orar. Mire, si usted no tiene una vida de oración, hermano, usted no puede ponerse esa armadura. Si usted no lee la Biblia, hermano, si no lee la palabra de Dios, usted no puede ponerse la armadura. Cuando lee la Biblia se está poniendo, hermano, la armadura. Cuando usted tiene esa relación con Dios, se está poniendo el cinturón. Es cuando lo hacemos. Si usted no lo está haciendo como lo hacía antes o nunca lo ha hecho, comience a hacerlo. Y usted va a empezar a ponerse la armadura. Usted va a poder caminar, hermanos, y va a poder detectar los engaños del enemigo, y va a poder hacer frente a las artimañas del diablo. Como dice, no luchamos contra seres de carne y hueso. No pelea contra su esposo, contra su esposa, o en su trabajo, hermanos. No, es contra espíritus malignos en las regiones celestiales. Y usted y yo no podemos en nuestra fuerza. Hermano, esta coraza de justicia es imputada. Usted lo que tiene que hacer, hermano, es vivir una vida de oración, una vida de leer la palabra de Dios. Es vivir una vida consagrada a Dios. Y Dios ya le imputó. Imputar, hermano, significa que ya Dios nos lo dio, que es Dios dándolo a nosotros. No es su coraza suya, es la coraza de Dios. Es lo que hizo en la cruz del Calvario, hermano. Él derramó su sangre para que usted y yo, hermanos, pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que pudiéramos caminar en libertad. Él nos hizo libres en la cruz del Calvario. Pero hay ustedes, hermanos, que Dios le quita el yugo y usted lo vuelve a agarrar y se lo vuelve a poner.
Dios ya se lo rompió las cadenas, rompió los yugos, ataduras en su vida, pero usted ahí va y lo vuelve a agarrar y se lo vuelve a poner. Son esas áreas en su vida, hermano, que todavía no tiene control de su vida. Y yo le pido al Señor, ayúdame. Y le doy gracias a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios que me ha llevado por un camino, hermano, donde ya estoy aprendiendo a no volver a tomar ese yugo. Ya no quiero ese yugo. Yo quiero caminar en libertad. Yo quiero caminar viviendo para Dios. Yo quiero caminar con la paz de Dios, con el gozo del Señor. Va a venir problemas, va a venir situaciones, hermano, pero voy a tener la armadura de Dios puesta, la justicia de Dios. Hermano, es Dios, es la justicia, no mi justicia. Es la justicia de Dios, mi hermano. Entonces, en esta mañana, hermano, si tú quieres renovar un compromiso de poder vestir esta coraza, tenemos que pedir como David, hermano, buscar al Dios de misericordia, ¿verdad? El Salmo 51, hermano, nos enseña: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese salmo lo escribió David cuando pecó, cuando cometió adulterio y asesinato, hermanos. Y Dios lo limpió, Dios lo perdonó. Hubo consecuencias, pero después Dios lo volvió a levantar, lo volvió a restaurar. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios, hermanos? A un Dios que restaura, a un Dios de muchas oportunidades, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hacer algo especial. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Hemos estado orando, hermanos, todo el mes de enero, ¿verdad? Hemos estado orando, ayunando, ¿verdad? Porque queremos ver el mover de Dios, queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver vidas cambiadas, queremos que Dios rompa ataduras, que Dios liberte al cautivo, hermanos, ¿verdad? Queremos ver la mano de Dios moverse, el poder de Dios glorificarse en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en esta mañana, ¿verdad?, queremos orar por todos, ¿verdad? Vamos a usar el aceite en esta mañana y vamos a ungir a las personas, vamos a ungir las paredes, vamos a ungir nuestra iglesia, ¿verdad? Es algo que íbamos a hacer el domingo pasado, pero no lo pudimos hacer, pero lo vamos a hacer en esta mañana y vamos a orar por usted. Lo vamos a ungir en esta mañana. El grupo de alabanza puede subir. También los vamos a ungir acá arriba, ¿verdad? Y que queremos, hermano, pero yo creo que es momento de reflexión. Es momento de poder mirar dónde estamos, hermano. Si nos estamos vistiendo con la armadura, si nos estamos poniendo la coraza de justicia, si estamos, ¿verdad?, poniéndonos el cinturón en nuestra vida, ¿verdad? Como David, hermanos, Dios nos da la oportunidad de poder, ¿verdad?, de poder vestir otra vez la coraza de justicia, de ponernos la justicia de Dios, hermano. Porque Dios, cuando uno entiende, hermano, que es una justicia imputada, hermano, que es por la gracia, que esta justicia viene de Dios, no es por ti, no es por uno, hermano, es Dios. Cuando entendemos, hermano, que es Dios que nos da la coraza de justicia, eso afecta, nos cambia nuestra actitud, una actitud positiva, ¿verdad? Descubrimos, hermano, que hay un nivel de confianza, que no soy yo, porque dentro de nosotros, hermanos, está la naturaleza pecaminosa y no hay nada bueno en nosotros, pero esto es impartido por Dios a nuestra vida. ¿Sí me entienden esta mañana? Entonces, antes de
de seguir, hermanos, en nuestra vida y seguir enfrentando las artimañas, los engaños, hermanos, las acusaciones del enemigo. Porque mire, el enemigo le va a decir: mira, tú no puedes, tú nunca vas a cambiar. El enemigo te va a acusar, hermano, te va a decir que no sirves para nada, te va a decir: Dios nunca te va a usar a ti, y que nadie te va a hacer caso. Por eso es tan importante saber, hermanos, que es Dios el que nos ha imputado esa justicia, que es por la justicia de Dios, que es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que usted y yo podemos caminar libres, hermanos, libres, que podemos ser libres, que podemos vivir para Dios, que podemos caminar en las bendiciones de Dios, lo que Él nos ha ofrecido a nuestra vida.